último, la evaluación de la conformidad, ¿sí? Que son bloques fundamentales, ¿verdad? De una infraestructura de calidad eficiente y que facilite el comercio por medio del incremento al acceso a los mercados, ¿verdad? Y en este caso también una protección adecuada de los consumidores y del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, en este caso, esos tres pilares, pues creo yo que en algún momento nosotros nos vamos a ver involucrados, sobre todo en el tema del mantenimiento, ¿verdad? La metrología, pues ahí sí que es usual que vamos a decir así, como que la responsabilidad de la calibración de la instrumentación de la planta esté del lado de ingeniería y mantenimiento, ¿sí? O sea, creo que, no sé si alguien, digamos, tiene dentro de sus atribuciones adicional al mantenimiento el tema de calibraciones, ¿sí? ¿Les suena tener que mandar a calibrar? Sí. Sí, Inge. Sí, entonces tenemos ese tema normalmente muy adherido a nuestras actividades, ¿verdad? Entonces, son tres pilares y pues acá vemos que el amplio uso de las normas es un precursor necesario para la evolución de una cultura de calidad en la sociedad, ¿sí? Es porque nos permite poner las reglas del juego, ¿verdad? Cuando dos países, esto es importante, adoptan la misma norma internacional, el comercio entre ellos se simplifica, ¿sí? Y el primer paso para facilitar el comercio es establecer un sistema nacional de medidas que incluya normas de medición apropiadas para las necesidades nacionales, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué, qué, qué podemos ver nosotros en Guatemala, por ejemplo, por nuestro sistema de medición, ¿verdad? ¿Qué ustedes me podrían decir del sistema de medición de Guatemala? ¿Será estándar? No, Inge. Bueno, tenemos en algunos casos el sistema internacional, el sistema inglés y las medidas que tenemos dentro de Guatemala, ¿no? Sí, definitivamente estamos ahí con cierta variación, perdón, ahorita estoy viendo aquí el, el chat, solo voy a poner aquí 9028. Si alguien me pedía mi número de celular, ahí lo voy a colocar, ¿verdad? Para que lo tengan también ustedes a la mano. Cualquier cosa ahí nos podemos comunicar o poner un mensajito sin problema, ¿sí? Sí, definitivamente, Guatemala, pues manejamos cómo medimos la leche en litros, ¿verdad? La gasolina, el combustible en galones, la tela la vamos a comprar ahí en yardas, ¿verdad? Eh, y algunas cosas en metros, y así tenemos una variedad, ¿verdad? Tenemos una variedad en el sistema de medición, y de hecho, a mí me ha tocado en el tema de tesis, ¿verdad? Cuando asesoramos, ponerle atención incluso que no solo es un tema de utilizar la misma unidad de medida, sino que nombrarla a nivel documental como establece el sistema documental, ¿verdad? Eso sí es importante. Cuando ustedes estén haciendo su tesis y tengan que colocarles, si estén manejando kilómetros, si estén manejando kilos, coloquen la dimensional como lo establece el Sistema Internacional de Medidas, ¿sí? Porque nos ha tocado corregir la dimensional, ¿verdad? O sea, el KM, el KG, eh, digamos, esa es una de las cosas que son como que sencillas o básicas, ¿verdad? Pero que obviamente al tener esa variación y tener acceso a documentos, pues a veces hace que se distorsione un poquito cómo nombramos las unidades de medida, pero es clave, ¿verdad? Si yo quiero tener una relación comercial con otro país, lo primero que tenemos que hacer es adoptar una misma norma internacional, ¿sí? Y por eso es que los pilares son, nuevamente lo digo, metrología, normalización y la evaluación de la conformidad. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir saber qué está en cumplimiento y qué no, ¿sí? Eh, Vamos por acá. Dice que normalización, ¿sí? Dice que normalización es la actividad encaminada a establecer respecto a problemas presentes o potenciales
disposiciones para un uso común y repetido, ¿verdad? Con el objetivo de alcanzar un grado óptimo de orden en un contexto dado, ¿sí? Entonces eso es lo que nos dice la normalización, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Pues en materia de normalización, pues hablamos de lo que es un desarrollo, ¿verdad? Entre países en materia de metrología, de acreditación y de normalización, ¿sí? Y existen muchas entidades, ¿verdad? Que buscan precisamente eso. Una es la ISO, ¿verdad? Que busca precisamente eso, la estandarización, ¿verdad? Normalizar la forma en que hacemos las cosas. Por eso es que muchos, cuando quieren hacer comercio con una empresa nacional, lo que preguntan es, ¿qué ISO, digamos, manejamos o cumplimos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso establece ya una, un lenguaje común, ¿sí? Entonces, si él me dice, mira, ¿estás con ISO? Sí, excelente. Compartime tu política, ¿sí? Compartime tu procedimiento para tal situación. Compartime registros, ¿sí? Porque saben que si estamos bajo ISO, ¿sí? Vamos a contar con ese tipo de documentación, ¿sí? Entonces, esto es una forma en que nosotros podemos hacer un lenguaje común. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca en sí la normalización? ¿Sí? Básicamente lo que busca es una reducción de la variedad innecesaria, ¿sí? Un lenguaje común. Y la eliminación de desperdicios, si se trabaja de forma ordenada, nos permite eliminar todo aquello que no agrega valor, ¿sí? Y aquí es importante eh, que nosotros conozcamos qué es la cadena de valor, ¿sí? A ver, qué me podría decir? No sé si Mario, tienes ahí habilitado o puedes habilitar tu micrófono. Mario Román, ¿qué es para ti la cadena de valor? No sé sin qué. Buenos días. Y no le escuché bien la pregunta. Así, ¿qué es para ti la cadena de valor? La cadena de valor Así es. es todo lo que aporta valor a nuestros procesos. Muy bien. Y digamos, ¿a qué le llamas tu valor en un proceso? Eh, por ejemplo, una buena gestión. Muy bien. O sea, ok, cuando hablas de buena gestión, por ejemplo, en un proceso, ¿me podrías dar un ejemplo de algo que sea buena gestión en un proceso? Por ejemplo, una gestión de mantenimiento, por así decirlo. Ajá, Pues viene desde compras, que esté el stock en tiempo, que no hayan pérdidas porque se atrasó la compra. Entonces, eso es una buena gestión porque no nos afecta en sí a nuestro mantenimiento. muy bien, muy bien. O sea, ahí, por ejemplo, tú estás hablando de compras, por ejemplo, de un procedimiento de compras. Entonces, el proceso de cotización agregará valor a hacer una compra. Sí, porque la cotización nos sirve para ver las posibilidades y los precios de diferentes proveedores. Ok, entonces, por ejemplo, si yo soy de mantenimiento, ¿verdad? Y yo te pido a ti que necesito un variador, ¿verdad? Un variador para un motor, porque lo necesito para la planta. Y, y entonces te pido a ti, digamos, si tú eres del área de compras, te pido a ti el motor. El hecho que tú lo cotices me genera valor a mí, No, ¿sí? ¿Por qué no me agrega valor si es importante cotizar? porque a él lo que le interesa es el variador. Exacto, exacto. Entonces, justo eso es una de las cosas que nosotros, digamos, vamos a conocer. Les quiero mostrar, les dejé de compartir porque les quiero mostrar una herramienta que se llama Value Stream Mapping,
¿sí? No sé si alguien ha escuchado esa herramienta que se llama Value Stream Mapping. ¿Les suena? No dije. No, Inge, No. disculpen. ¿No? Va, se los voy a compartir acá. Obviamente, me dicen si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? ¿Ven por ahí mi pantalla? ¿Sí? Pero Sí. esta es una herramienta que se utiliza para evaluar Lin, Inge. la cadena de valor, ¿sí? Se Eso tiene llama que ver con Lima. tiene que ver con Lean, exacto, tiene que ver con Lean. Es una de las herramientas de Lean Manufacturing, pero justo esta herramienta a mí me gusta mucho porque me permite mostrar qué es la cadena de valor, porque aquí hablábamos en la presentación de, vamos a ver si puedo pasarme a la presentación. Ahí está. Hablábamos de eliminar todo aquello que no agrega valor, ¿sí? Entonces, cuando yo me paso a ver, Las mudas. ¿sí? Yo me paso a ver, sí, esos son algunas formas o metodologías para poder determinar, digamos, cosas que no agregan valor, pero esta herramienta justo lo que ve es esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos nosotros una bodega, ¿verdad? Que es donde nosotros podríamos decir que recibimos de nuestros proveedores materias primas, materiales de empaque, insumos, ¿verdad? Y todo lo que está acá son procesos o tareas administrativas, por ejemplo, hacer un programa mensual, el programa semanal de producción, verificar el programa, asignar lotes, crear órdenes de producción, la impresión, los protocolos de producción, ¿verdad? Y por aquí, esto que está acá significa que hay una comunicación digital, ¿verdad? Y que de la bodega general, nosotros mandamos materiales a la bodega, que nosotros le llamamos bodega de día, ¿verdad? O bodega de producción, para hacer ya ciertas tareas, ¿sí? Los materiales al llegar a la bodega general, control de calidad, le hace un análisis, ¿verdad? Luego, los materiales se trasladan a la bodega para que en el lado de formulación se haga la utilización de esos materiales, se conviertan en lotes, ¿verdad? Se haga el proceso, en este caso estamos hablando de un proceso farmacéutico, ¿verdad? Entonces se trabajaban, digamos, esas mezclas se tableteaban, o sea, se convertían en tabletas, se empacaban, se cerraba la papelería, se entregaba a calidad y posterior venía la liberación del lote. Este es un esquema general, digamos, de un proceso productivo. Lo interesante de esta herramienta es que, por ejemplo, aquí hablamos de que hay un proceso de recepción de materiales, ¿sí? Pero en este caso, digamos, cuando nosotros recibimos el material, ¿verdad? Estamos hablando, creo que escucho un eco por ahí, pero déjeme ver si puedo. Ahí está. Estamos hablando de todas aquellas tareas que en sí, ¿verdad? Generan una transformación de lo que espera el cliente, ¿sí? En este caso, nosotros podemos ver que de formulación, por ejemplo, a el área de empaque, pues la tarea, digamos, estábamos hablando que duraba cierta cantidad de minutos, ¿verdad? Pero el proceso de mezclar los materiales, ¿verdad? Es la tarea que importa, ¿verdad? Después dejamos los materiales en espera, ¿sí? Y eso no agrega valor, ¿sí? Es decir, si yo transformé, o sea, agarré los materiales y los estoy mezclando y los estoy preparando, pero una vez que yo ya terminé de prepararlos, los pongo a un lado para que la siguiente etapa venga y lo tome, digámoslo así, tuve un tiempo de espera, ¿sí? Y esos son algunos de los desperdicios que vemos en el área de operación, ¿sí? Entonces, todo aquello que está en espera, todo aquello que no está transformando, digamos, el producto, no genera valor. En este caso, nosotros tenemos un proceso o un ciclo desde que pedimos y ingresan las materias primas hasta que entrego el producto terminado nuevamente a la bodega para ser despachado al cliente de 48 días, ¿sí? Pero el proceso de valor únicamente es de casi 0.7 días. ¿Sí me explico? O sea, el haber comprado los materiales y tenerlos en la bodega, al cliente no le genera ningún valor, ¿sí?
Pero yo no le puedo cobrar al cliente por decirle, mira, es que lo que pasa es que para el Alka-Seltzer que te vendí, ¿sí? Yo tuve que tener el bicarbonato almacenado ahí 30 días, ¿sí? Y esos son costos de almacenamiento, ¿sí? Para el cliente, yo no le puedo trasladar, digamos, ese costo de esa manera, ¿sí? O sea, es parte de mis costos, sí, ¿verdad? Pero no es tiempo de valor para el cliente. Porque para el cliente lo que importa es en el momento en que yo tomé el material, lo mezclé, lo convertí en tableta, lo empaqué y le hice sus test y se lo entregué, ¿sí? Para él, ese es el tiempo de valor, ¿sí? Y lo que nos hace diferentes, ¿verdad? De la competencia es ese tiempo de valor, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, Juan José hace el mismo medicamento que hace Jorge Cantón, por ejemplo, ¿sí? Pues normalmente van a llevar los mismos procesos, ¿sí? Lo que va a ser diferente en el costo de Juan José y de Jorge va a ser todos aquellos procesos fuera de la transformación de valor, ¿sí? Que tiene que ver con en dónde compra Juan José, ¿sí? ¿Cuánto tiempo almacenó la materia prima Juan José? ¿Cuánto tiempo le llevó tener el producto terminado y no poderlo despachar porque le faltaban documentos, porque le faltaba análisis, ¿verdad? Entonces, el tiempo de valor para el cliente es el mismo, ¿sí? Pero para el productor, en este caso para el fabricante, es diferente su costo porque puede ser que es por su forma de operar, ¿sí? Sea distinto, ¿sí? Y por eso venía el ejemplo que ponía ahí Mario de compras, ¿verdad? Sí, para efectos pragmáticos, a mí, del lado técnico, yo quiero el variador, ¿sí? Entonces, yo hice mi solicitud de que quiero un variador, puse mi especificación y lo pasé, ¿sí? Esa solicitud a mí me llevó 5 minutos, ¿sí? El que la reciba, el comprador, el equipo de procurement, la vea y empiece a hacer la solicitud como tal y cotización, todo eso no está generando valor, ¿sí? El valor es cuando ya le confirmé al vendedor que le voy a comprar el variador, entonces el variador se mueve de sus instalaciones para las nuestras, ¿sí? Y ese tiempo que llega para mí es de valor porque es el tiempo de entrega, ¿sí? Pero todo lo demás documental y procesos de la organización se puede decir que no genera valor desde el punto de vista de la operación como tal, ¿sí? Yo no le puedo cobrar al cliente cosas que no tienen que ver con la transformación, ¿sí? Es como Inge, que, adelante. perdón, disculpa. Fíjate, y no, ahí, digamos, eso de cabal, lo que vos estás diciendo, digamos, hay gente que dentro de las mismas empresas que no entiende estos costos que hacen tan lento el proceso o hacen caro el proceso y a veces no los meten o no saben, digamos, cómo representarlos en el costo del producto. Y entonces ahí te lo digo, yo miraba que cuando uno está en los cosas de proyectos, es la función de uno ver, digamos, qué tecnología hay para poder, porque al final compramos la misma materia prima, compramos en el mismo lugar, ¿me entendés? Hacemos el mismo producto. Y entonces, ¿quién va a decir que vale un costo más o menos el producto final al cliente? Y va a ser la eficiencia con la que hagamos dentro de la empresa, ¿me entiendes? Lo que hablabas de que se queda parado no es una línea continua, sino que es en baches y hay mucho tiempo muerto entre elaboración. Pero ahí entraba cuando uno ya mira la cuestión de velocidades de máquina, velocidades de producción. Y entonces ya sabes que el otro tiene una máquina, no es lo mismo el que tiene una máquina de 300 sobres por minuto al que tiene una máquina de 40 sobres por minuto. Entonces ya por minuto ya le estamos sacando una ventaja o nos están sacando una ventaja. Entonces, todas esas cosas, ahí es donde agrega un montón el valor del gerente de mantenimiento, cuando él está actualizado en tecnología y él puede proponer una línea de producción más rápida, ¿entendés? Hay gente que quiere competir por decirte, con un sistema de llenado de 50 botellas por minuto, cuando los fabricantes ya tienen crones y tienen máquinas que pueden llenar hasta 3,000 botellas por minuto. Entonces, ya sabes de que solo con eso ya estás fuera del mercado. Y a veces hay muy buenas voluntades o hay fábricas que eh, se quedan muy antiguas en su maquinaria. Con la que empezaron, creen que con esa van a competir. ¿Entendés? Exacto, exacto. Disculpa. No, justo eso es lo que, digamos, a lo que vamos, ¿verdad? Que la normalización, digamos, lo que viene a poner sobre la mesa es
vamos a hablar de un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, yo vengo y digo, bueno, aquí tengo un marcador, ¿sí? Tengo un marcador y entonces, pues yo me dedico a fabricar marcadores, ¿verdad? Y si yo quiero vender de este marcador a El Salvador, por ejemplo, primero lo que tenemos que entender es que eh, le llamemos de la misma manera, ¿sí? Para que sepamos qué es lo que yo estoy queriendo vender y qué es lo que él quiere comprar y qué él necesita. Segundo, digamos, nosotros vamos a ponerle, digamos, un valor, ¿verdad? Un precio comercial, ¿verdad? De venta, y El Salvador va a decir, bueno, me interesa o no me interesa en función de si es competitivo o no el precio, ¿sí? ¿Y qué pasa, verdad? Que, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de, no sé, de traer este marcador para El Salvador, que El Salvador decida, un cliente de El Salvador decide comprarlo de China o decida comprarlo desde Guatemala, ¿sí? Entonces, para él, digamos, el quetzal que él va a pagar, ¿verdad? O en este caso el dólar o criptos que manejan allá en El Salvador, ¿verdad? Que va a pagar por este producto, ¿sí? Va en función de el producto, ¿verdad? En cuánto tiempo le llega el producto, ¿sí? Y la calidad del producto, ¿sí? Entonces, probablemente nosotros estemos por encima. ¿Por qué? Porque mi costo de producir, ¿verdad? Y mi costo de la complejidad del proceso que yo maneje, ¿verdad? Sea este, y que quizás el costo de producir para China sea este y el costo de complejidad sea este, ¿sí? Entonces, probablemente estamos muy por debajo para competir, ¿verdad? Probablemente traer marcadores de China sea lo más económico, ¿sí? Pero existen situaciones que a mí me pueden hacer, digamos, competitivo, ¿verdad? Y llenar este gap que está acá, ¿sí? Que normalmente se pueden llenar con, digamos, acuerdos comerciales, ¿verdad? Por ejemplo, que yo, dentro de ese proceso de agregar valor, digamos que yo, para trabajar con El Salvador, por ejemplo, ya tenga un tratado que me permite, por ejemplo, manejar documentos donde yo me voy a quitar toda esa complejidad de ingresar el producto al país, ¿sí? Mientras que con China yo tengo que hacer cierta documentación, ¿verdad? Para poder nacionalizar el producto, y en el caso de comercializar con mi vecino, ¿verdad? Sea algo que no sea tan complejo, ¿sí? Entonces, eso me va a dar a mí una ventaja competitiva sobre China, ¿sí? Como Guatemala, ¿sí? Entonces, precisamente ese tipo de complejidad es la que en algún momento la normalización me puede ayudar, ¿sí? Pero es importante saber que en la cadena de valor ningún cliente me va a querer pagar por lo complejo que es mi proceso, ¿sí? Yo no le puedo decir al cliente, mire ustedes que yo tengo que mandar a traer los materiales con un año de anticipación y los tengo que tener aquí almacenados y después los voy usando poco a poco, pero eso es un costo. A la persona no le interesa eso, ¿sí? Ellos están pagando por un producto, ¿sí? Y si alguien se le ofrece con las mismas condiciones, él va a seguir pagando por ese producto. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando yo hago mis procesos de costeo, ¿sí? Me tengo que dar cuenta que no todos mis costos, ¿verdad? Son de actividades que agregan valor, ¿sí? Jorge, tú me decías que trabajabas en una lavandería, ¿verdad? Correcto, ingeniero. Sí. Entonces, tú recibes, me imagino, lo que tienes que lavar, ¿verdad? Pero probablemente no entrando, tú lo lavas, ¿sí? Probablemente entra una cola. Correcto. ¿Sí? Entonces, digamos, en este caso, las prendas o lo que tú tienes que lavar, entra a una cola porque tú estás lavando otras cosas. Pero para efectos pragmáticos, la persona te está pagando por un ciclo de lavado y secado, ¿sí? Correcto. ¿Verdad? Obviamente, a ti te va a llevar, digamos, va a haber un costo de tener, porque tú tienes que tener áreas o metros cuadrados necesarios para poder almacenar todo lo que te llevan para lavar, ¿sí? Pero la gente no está Correcto. dispuesta a pagarte por eso, ¿verdad, Jorge? Solo te quiere pagar porque tú lo laves y le seques y le entregues. Creo que perdí a Jorge. Ahí se nos cayó. No, congeló la imagen. Sí, se congeló.
Pero si es así, ¿verdad, Jorge? Se congeló la imagen, no logré escuchar la pregunta. Digamos, la gente o tus clientes están dispuestos a pagar por el lavado y secado de sus prendas, pero no por el tiempo que tú lo tienes almacenado ahí. Es Sí, correcto, sí, sí. así es. Entonces, tú no les cobras en su tarifa, digamos, el tiempo en que tú tuviste que almacenarles las cosas. ¿Sí? Exacto, sí. ¿Verdad? Entonces, en la medida en que tú seas más competitivo con eso, ¿verdad? Tú vas a tener una diferenciación contra otras lavanderías, digámoslo así. ¿Sí? Pero esa complejidad, por ejemplo, tú puedes decir, es que a mí me toca clasificar la ropa, ¿verdad? Por dar un ejemplo, con el proceso de lavado normal, ¿verdad? Esto lo pongo acá, esto acá, porque no quiero tener ningún problema. Ese es un proceso que para la persona no le genera valor, porque es lo que quiere es que se lave y se seque y le entregue, ¿sí? Esa clasificación que tú haces no está aportando a la tarea principal que quiere el cliente, no sé si me explico, no sé si te pasa por ahí. ¿Ustedes hacen ese tipo de labor de clasificación y ese tipo de cosas? Efectivamente, sí, sí, así lo hacemos. Y precisamente estamos tratando de reducir todos esos pasos innecesarios, ¿verdad? Porque definitivamente eso no lo paga el cliente y nosotros tampoco podemos cobrárselo. Ujú. ¿Verdad? Entonces tratamos de reducir al final un tiempo que lo que es el lead time, ¿verdad? Para que podamos darle al cliente su producto en el menor tiempo posible, que es lo que él quiere. Así es, así es. Excelente, Jorge. Y precisamente eso es lo que pasa, que cuando estamos a nivel competitivo, digamos, nosotros, este proceso le llaman normalmente el throughput time, ¿verdad? Que es el tiempo rampa a rampa, es decir, desde que entra los materiales a mi bodega y hasta que salen, ¿sí? Entonces aquí hay un proceso de transformación, procesos administrativos, ¿verdad? Pero para efectos pragmáticos, el cliente solo está dispuesto a pagar por los procesos de transformación del material, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo a alguien que hace el proceso mucho más sencillo, ¿verdad? Probablemente va a ser más atractivo para el cliente. Pero esto que ustedes ven acá es la forma en que en algún momento nosotros podemos tener oportunidades de mejora. Dentro de esta herramienta, estas estrellitas que están acá, ¿sí? Que ustedes ven con unos números, son estrellitas donde nosotros vemos oportunidades de mejora, ¿sí? Donde nosotros tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque el tiempo que no agrega valor, ¿verdad? Es demasiado grande contra el que agrega valor, ¿sí? Entonces, y el cliente no va a querer pagar por todo lo que no le agrega valor, ¿sí? Entonces, regresando a este proceso, ¿verdad? Porque precisamente lo que quiero es que nosotros veamos por qué es importante la normalización, ¿sí? ¿Por qué es importante que para nosotros, digamos, el tema de hablar un mismo lenguaje sea importante? Aquí les voy a mostrar una imagen, ¿verdad? Y a ver si se les hace familiar. ¿Sí? Eso nos pasa. ¿Sí? ¿A quién se le complica dar su talla de calzado? ¿O quién se anima a comprar calzado en línea, dando su talla? ¿Sí? Complicado, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál es la que usamos en Guatemala? La misma de China, Argentina, ¿Sí? Francia. Aquí usamos de todo, ¿verdad? Y a veces uno dice, mira, yo soy 10.5, no, yo soy 42, yo soy 43, o al final aquí tenemos una mezcla de todo, ¿sí? Pero como productor, ¿verdad? Yo tengo que entender qué lenguaje maneja la persona con la que voy a comercializar, ¿sí? Debo entender qué es lo que en algún momento están manejando como un lenguaje común, ¿sí? Porque eso es lo que dice aquí, un lenguaje común. Vamos a reducir la variedad innecesaria, ¿sí? Entonces, esto está totalmente alejado de lo que yo debería de buscar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de normalizar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vemos acá? Reglas claras en el comercio, ¿sí? Los consumidores, poder seleccionar entre opciones, ¿verdad? Y que me dé una libre competencia, ¿sí? Es decir, ese variador, y regresando al ejemplo de la compra, ¿sí?
pues yo debería tener acceso a diferentes tipos de variadores, ¿sí? Que pueden ser algunos de manufactura, por ejemplo, de Estados Unidos, que cumplen con la norma europea, por ejemplo, manufactura europea, hecho en China, ¿por qué no? En Indonesia, en Taiwán, sí, en Japón, ¿verdad? Al final yo debería tener acceso a eso, ¿verdad? Lo que yo necesito en algún momento es que cumpla con ciertas características de ese variador, ¿sí? El gobierno, ¿verdad? Las reglas de salubridad y legislación ambiental, pues que en algún momento se comprenda el tema de las reglas del juego. Por ejemplo, con sistemas de refrigeración, ¿sí? Pues ya, por ejemplo, manejar R22 ya es algo que se está descontinuando, ¿sí? No porque nosotros querramos ya no usar, ¿sí? Sino que hay una legislación de orden ambiental, ¿verdad? Donde nos dice R22 ya no es el recomendado por temas ambientales, ¿sí? Pues podemos usar un 404, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo tengo equipo R22, ¿qué me va a tocar? Cambiarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no me sirva, ¿no? ¿Sí? Un equipo que funciona con R22 yo lo puedo seguir utilizando y me da las mismas toneladas de refrigeración que uno que utilice un 404, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? En que cambiaron las reglas de la normalización, ¿sí? Y entonces ahora yo probablemente voy a tener un problema de abastecimiento si tengo que hacer una recarga con R22, ¿sí? Y me tengo que pasar a un 404, entonces tengo que cambiar el equipo, ¿sí? Pero ese tipo de situaciones se pueden dar en nuestra industria, ¿verdad? Y obedecen a temas de normalización, ¿sí? Porque hay acuerdos, ¿verdad? Internacionales que empiezan a normalizar el comercio, ¿sí? Y ahí es donde yo tengo que estar en línea con esto, ¿sí? ¿Qué otra cosa me da la normalización? Me da seguridad y confiabilidad, ¿sí? Porque yo puedo en algún momento establecer qué me tiene que dar o qué tengo que recibir y que me permita entender un juicio de valor. Por eso es que habían 3 pilares, no sé si ustedes los apuntaron por ahí, 3 pilares importantes de la normalización. ¿Cuál era el primero? Si lo anotaron por ahí. Metrología. Metrología, excelente. ¿Cuál era el siguiente? Normalización. ¿Sí? Y había uno ahí importante también, que era Evaluación de la no conformidad. excelente, ¿sí? La evaluación de la no conformidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo entiendo las reglas del juego, ¿sí? Yo puedo decir esto cumple o no cumple, ¿sí? Esto está sujeto a un reclamo o no a un reclamo, ¿verdad? O sea, hay una situación que me permite a mí establecer, ¿verdad? Digamos, lo que está bueno y lo que está malo desde un contexto dado, ¿sí? ¿Qué otra cosa me da? Elimina las barreras técnicas, ¿sí? Una normalización elimina las barreras técnicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense que yo quiero comprar agua embotellada, ¿sí? Agua embotellada. Pues aquí en Guatemala, si vamos sin hacer publicidad ahí, digamos, o sea, sin que se vea que estoy haciendo publicidad, por ejemplo, encuentro que agua salvavidas, ¿verdad? ¿Qué otra botella de agua, digamos, agua pura encontramos? Agua salvavidas, Aqua creo que había una, estaba Shangri-La, Shangri-La, Cielo, Cielo también, ¿verdad? Guata. Guata también, ¿verdad? Entonces, y encontramos un sinfín también de microproductores de agua porque tienen su filtración, sobre todo en las áreas rurales, donde encontramos un montón de marcas de agua purificada, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, cuando yo compro eso, ¿qué es lo que yo espero que cumpla esa agua? ¿Sí? Que la estoy comprando porque yo podría tomar agua del chorro, del río, ¿sí? No, pero estoy comprando agua embotellada porque yo espero que ese producto cumpla con ¿qué? Normas mínimas de higiene, por lo menos. Sí. Por lo menos, si yo la voy a comprar, es porque me la quiero tomar. Entonces, ¿qué espero que sea? Que sea agua potable, ¿sí? Entonces, yo espero que cumpla con la normalización de lo que define que sea agua potable. ¿Quién define qué es agua potable y qué no aquí en Guatemala? Cobanor. Cobanor, ¿verdad? Y ¿saben qué es lo interesante? Que Cobanor es una norma, normalmente son normas de referencia, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Que Cobanor dice, ustedes si quieren definir algo como agua potable, aquí está lo que ustedes tienen que cumplir, ¿sí? Entonces, si yo estoy produciendo agua potable, ¿verdad? Y ya sea que la quiera comercializar o la quiera utilizar en mis procesos, debo de certificarla. ¿Cómo lo certifico? ¿Cómo certifico el agua potable? Si yo la quiero usar en mi proceso, la quiero vender. Sacando análisis. ¿Ok? ¿Y será que yo puedo hacer mis propios análisis y decir, miren, según mis análisis es agua potable? No, no, tiene que ser No. un ente externo. Tiene que ser un estándar Muy de bien. análisis que se le debe hacer para considerarlo un agua potable. Entonces, ¿quién me puede ofrecer eso? Un ente certificado. Muy bien, un laboratorio, ¿verdad? Un laboratorio certificado que cumpla con ciertos estándares de análisis, ¿verdad? Y en este caso va a tomar como criterio de evaluación la norma Cobanor, ¿sí? Pero yo necesito que haya un tercero, ¿por qué? Porque yo no puedo ser juez y parte. Entonces yo digo, bueno, yo tengo agua potable, sí. Cumplo con Cobanor, sí. Pero no lo voy a decir yo, ¿sí? Que me lo haga un tercero, porque, ¿por qué? Porque en el momento en que alguien más me pida, pues yo le puedo decir, mira, aquí está, este es un documento de un ente certificado, ¿verdad? Acreditado que puede emitir este tipo de documentos, ¿verdad? De un muestreo que hizo en mis instalaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que todo el tema de normalización, ¿verdad? Tiene que ver precisamente llevarnos a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué busca la normalización? Pues en principio eliminar las barreras técnicas, que fue con lo que empezamos la clase de hoy, ¿sí? Luego dice un consenso en actualización, ¿verdad? Y la tecnología, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de actualización, hablamos del estado del arte. ¿Se acuerdan que hablamos en algún momento del estado del arte? ¿Qué era el estado del arte? ¿Se recuerdan por ahí? ¿Qué era el estado del arte? El state of the art. Más o menos. Por ejemplo, si dice, vamos a hablar ahí, Jorge, si yo te dijera, ¿cuál es la última tecnología en equipos para lavado? ¿Qué marcas hay? ¿Qué tipo de tecnología hay para lavado? De las que tú has visto ahí que tienes o te gustaría tener equipos de ese tipo. No, actualmente en la industria de la lavandería industrial, el proceso de láser es el que está haciendo el trabajo más eficiente, más económico para nosotros. Comparado a otras lavanderías que no la tienen, tenemos esa ventaja de competencia, que tenemos este proceso más preciso. Y esta es una marca específica que tenemos, se llama Yanologia, es la compañía que nos lo da, ellos la venden el equipo y son de España. Muy bien, excelente. Entonces, ese tipo de tecnología, por ejemplo, se conforma como el state of the art en términos de equipos de lavado, ¿sí? O sea, ¿qué es lo último en tendencia o conocimiento, ¿verdad? De equipos de lavado. Entonces, obviamente Jorge sabe qué es lo último que está saliendo porque ese es su giro de negocio, ¿sí? Entonces, la idea es poner sobre la mesa todo aquello que se ha avanzado en materias de comercio, en materias de fabricación, en materias de formas de hacer las cosas. Entonces, lo mencionamos en un momento porque cuando ustedes hacen su tesis, ¿verdad? Hacen un proceso que le llaman marco teórico, creo que le llaman, ¿sí? Pero ¿qué hacen ustedes en ese marco teórico? Ustedes se van a buscar información y recopilar información relacionado al tema que ustedes eligieron, ¿sí? Eso no es más que ir a revisar el estado del arte de la materia que ustedes están evaluando, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes, su tesis tiene que ver con procesos de, vamos a decir, de soldadura, ¿sí? Entonces ustedes van a ir a hacer dentro de su marco teórico, ¿sí? Van a ir a buscar información relacionada a procesos de soldadura y cómo está el estado del arte, ¿sí? Que una de las cosas que pasa a veces cuando uno mira las tesis es que aparece información de los años 50, 60, definiciones del año, digamos, no sé, desde el inicio de la etapa industrial,
que no significa que sea información que no es importante, pero la intención en una tesis es ir a, digamos, investigar sobre lo último que hay en procesos de soldadura, por ejemplo, ¿sí? Yo ya no quiero ver información, digamos, como lector, ¿verdad? No quiero ver en una tesis, digamos, información de, este es el ciclo histórico de cómo empezaron las máquinas de soldadura, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso probablemente muchos ya lo conozcan, pero la idea es que en ese barrido del estado del arte o en ese barrido de de marco teórico, ¿sí? Pues quizás voy a dar unos pincelazos, pero me debo de enfocar, precisamente el marco teórico es para revisar el estado del arte de lo que estoy investigando, ¿sí? Porque la tesis es un aporte, ¿sí? Y entonces yo debería estar aportando algo actualizado, ¿sí? Por ejemplo, alguien me diga, mi tesis va a ser procesos de soldadura, ¿verdad? Con material de aporte, ¿verdad? Y la soldadura por arco eléctrico, ¿sí? Ya eso no es un proceso donde yo voy a hacer un proceso que vaya a aportar o dejar algo, ¿sí? Porque quizás todo eso ya está, ¿sí? Lo que yo tengo que ir a hacer es cuáles son las nuevas formas en que nosotros hacemos procesos de soldadura, ¿verdad? Y las nuevas tecnologías. No sé si eso lo habían visto ustedes ahí en los cursos de, ¿cómo le llaman? Los cursos de seminario, ¿sí? De que es parte de lo que busca el marco teórico. ¿Les suena eso o no? Correcto, Nero. ¿Braulio? Sí, así es, Nero. Sí, va. Entonces precisamente eso es lo que deberíamos buscar. Y justo lo que busca la normalización también es eso de mantener el estado del arte y poner a los países al día, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, el tema de los sistemas de refrigeración, ¿sí? Pues en el estado del arte y las nuevas tecnologías ha permitido desarrollar, ¿verdad? Algunos agentes, ¿verdad? Refrigerantes que tienen un menor impacto ambiental, ¿sí? Entonces, al tener ese menor impacto ambiental, pues entonces toca sacar los que estaban y tener nuevos, ¿sí? Pero esto lo va a forzar, digamos, la normalización, ¿verdad? Para evitar que se comercialicen los que ya no son recientes, ¿sí? Y entonces nos va a tocar forzarnos, ¿verdad? A ir a las nuevas tendencias. ¿Por qué? Porque se está tratando de actualizar el state of the art, ¿verdad? ¿Y a dónde vienen a pegar de último? En los países en desarrollo, ¿sí? Porque nosotros nos va a tocar ir recibiendo, como quien dice, el chicotazo final, ¿verdad? El cambio empieza por acá y después de último nos da a nosotros, ¿verdad? Porque la tecnología a veces la vamos cambiando un poquito más lento, a menos que esté en una empresa que esté actualizando constantemente sus procesos, ¿verdad? Mejor calidad de vida, pues precisamente eso es parte de lo que se busca en general, responsabilidad social y desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, esto es como para poner en contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca la normalización? Entonces ya vimos que permite el trato, ¿verdad? Comercial entre países, ¿sí? Permite hablar un mismo idioma, ¿sí? A pesar de que haya variabilidad, ¿verdad? Que por ejemplo alguien lo mide en pulgadas y alguien lo ve en centímetros, ¿verdad? O en metros, ¿verdad? Tengamos la oportunidad de poder tener una relación comercial, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del azúcar, ¿verdad? Cuando hablamos de los sacos de azúcar, ¿sí? ¿Cuánto pesa un saco de azúcar aquí en Guatemala? En libras, ¿no? Ajá, pero ¿cuántas libras trae un saco de azúcar? Porque como aquí tenemos un solo ente que nos vende el azúcar, ¿verdad? Entonces, normalmente lo compramos en sacos del lado industrial. Entonces, digamos, ¿cuántas libras tiene el saco, verdad? Porque nosotros decimos un quintal tiene 100 libras, ¿verdad? Pero, digamos, aquí manejamos un saco que normalmente tiene, si no estoy mal, como 109 libras, ¿sí? ¿Y por qué tiene esa cantidad? Porque utilizan una medida, digamos, de un saco que viene del concepto de España. ¿Por qué? Porque cuando se cotiza en bolsa, se cotiza bajo esa unidad de medida, ¿sí? Entonces, por eso es que en algún momento
así es como nos despachan, ¿verdad? Nosotros en Guatemala pues ya nos acostumbramos a recibir sacos de 109 libras más o menos, ¿sí? Pero ellos lo hacen porque se basan en un saco o en una unidad de medida español, porque así cotizan en bolsa, ¿sí? El tema del azúcar, ¿verdad? En sacos de ese tipo de medida. Entonces, es interesante, ¿verdad? Pero es parte de la forma en que funciona el giro de negocio, por ejemplo, en este caso de azúcar, ¿verdad? Entonces, definición, ¿sí? Definición. Norma, dice. Es un documento, ¿verdad? Establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que proporciona para un uso común y repetido reglas, directrices o características para actividades o sus resultados con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado, ¿verdad? Ahí está la definición de una norma, ¿sí? Entonces, básicamente es un consenso, ¿verdad? Es un consenso aprobado, ¿verdad? Por un organismo reconocido, ¿sí? Entonces, yo no puedo sacar la norma de Javier García, ¿sí? No, tiene que ser un consenso donde varias personas puedan acreditar lo que estoy haciendo, ¿sí? ¿Cómo se clasifican las normas? ¿Verdad? Se clasifican por el nivel de aplicación, ¿verdad? Por el tipo de norma, el carácter de aplicación, ¿verdad? Porque puede ser una norma voluntaria, ¿verdad? O una norma obligatoria, ¿verdad? Que normalmente tiende a ser técnico, ¿sí? Cuando a mí me obligan, ¿verdad? A cumplir una norma, es porque hay un requisito técnico para tener que hacer, ¿sí? Por ejemplo, una norma obligatoria y que más adelante lo vamos a ver, puede ser el reglamento técnico centroamericano, ¿sí? Pues es algo que me toca cumplir, ¿verdad? Entonces se vuelve algo técnico porque pues ahí establecen todas las formas, no todas las formas, todos los requisitos, ¿verdad? Y las prácticas para poder, por ejemplo, en este caso, fabricar ciertos productos, ¿verdad? Entonces, por el ámbito de aplicación, las normas se pueden clasificar como internacionales, ¿verdad? Regionales. Disculpe, ¿podría regresar? Sí, perdón. Gracias, Ingrid. Muy bien. Entonces, por su clasificación, pues el tipo, ¿verdad? La aplicación y el carácter de aplicación. Si vemos por el lado de aplicación, puede ser, digamos, normas internacionales, normas regionales, nacionales y de empresa, ¿sí? Porque yo como empresa puedo poner mis normas también, ¿sí? Una vez me decía alguien, mira, es que con el tema del COVID, ¿verdad? Para la empresa es obligatorio vacunarse, ¿sí? Mira, pero yo no me quiero vacunar porque yo no creo en las vacunas. Sí, pero para esta empresa es obligatorio vacunarse. Sí, pero mira, yo no estoy de acuerdo con la vacuna. Bueno, esas son las reglas de la empresa, ¿sí? La empresa estableció como norma que todos sus empleados se tienen que vacunar, ¿sí? Es que yo no me quiero vacunar porque no es obligatoria la vacuna, sí. Pues en general, para nadie es obligatorio, pero para esta empresa, y si se quiere trabajar en esa empresa, ¿sí? Yo puse la norma que quiero que todos estén vacunados, ¿sí? Eso se vuelve una norma de empresa, ¿sí? Que esté bien o esté mal, pues no sé, ¿verdad? Pero yo tengo mi empresa y yo definí como dueño de que quiero que se vacunen todos, ¿sí? ¿Estará mal eso o no? ¿Qué pasa si yo estoy en la empresa y no me quiero vacunar? ¿Qué hago? ¿Me quedará alguna otra opción? ¿Sí? Walmart lo hizo, ¿verdad? Walmart dijo, yo quiero que todos mis empleados estén vacunados, ¿sí? Entonces, ¿qué tocó a los que trabajaban en Walmart? Vacunarse, ¿verdad? O la otra es, ahí sí que tenés que salirte, ¿va? A cierto punto. Es parte de, ¿verdad? Es parte de. Es O parte, sea, digamos, de tu convicción, vamos, o sea, porque a veces lo ponían así por la presión pública, digamos, o algo, pero en realidad no estaban cumpliendo ninguna norma externa, solamente era la psicosis y ella lo puso. Y si alguien tiene la convicción de no vacunarse, yo creo que ahí había que respetar, ¿no? Porque sí. ahora ya, ¿viste? Ahora ya no se habla de la vacuna, pero la vacuna después creo más problemas que soluciones. Increíble, pero realmente, digamos, puede ser que se volviera una norma para alguien, ¿verdad? Para alguien que tenía su empresa de 10 empleados y dice, miren,
yo sí quiero que todos se vacunen. El que no se vacune ya no trabaja aquí. ¿Qué creen que hace? Adelante, Mario. Ingeniero, buenos días. Buenos días. En el caso de nosotros pasó lo que usted dice, nos obligaron prácticamente a todos a vacunarnos, ¿verdad? Hubieron unos compañeros que pusieron resistencia a eso, llevaron una jornada de vacunación de parte del IX y vieron los listados de los que no estaban y los llamaron directamente, les dijeron que los querían urgentemente en el lugar de vacunación. El detalle fue que el puesto de vacunación lo pusieron a un costado de las oficinas de recursos humanos. O sea, el que decía no, automáticamente lo trasladaban ahí, ¿verdad? Pero sí nos obligaron de esa manera. Semanalmente teníamos auditorías o visitas de parte del Ministerio de Salud y no sé qué otra organización llegaba. eh, Teníamos que tener todo el equipo, estuviéramos en oficina o anduviéramos en campo, en los procesos, teníamos que andar con todo puesto, de lo contrario habían amonestaciones, ¿verdad? Y si era recurrente, pues había despido. Muy bien. Y esa era una norma que puso la empresa, ¿sí? Así es. O sea, y ahí no hay pierde, ¿verdad, jóvenes? O sea, es como, por ejemplo, que un día le pongan a uno, mira, por norma, en esta empresa, tenés que usar un uniforme rosado, ¿sí? Y si a mí no me gusta el rosado, o no me siento cómodo con ese color, o no quiero ponérmelo porque me van a estar molestando, no sé, cualquier cosa. Pero si la norma, o sea, es esa, la de la empresa, ¿verdad? Pues ahí es lo que toca es, mire, yo quiero usar otro color, no puede, ¿sí? ¿Y por qué ese color? Porque ese es el color que eligió el dueño, ¿verdad? Entonces ahí es una norma de empresa y a veces hay que cumplirla. Obviamente no hay normas tan, vamos a decirlo así, tan, digamos, tan en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, puede ser, ¿verdad? Dependiendo cuál sea el giro de la empresa, pero normalmente son situaciones que ya son un poquito como que mayores, ¿verdad? Donde nos obligan a hacer ciertas cosas. Entonces, dentro de su ámbito de Sí, aplicación, adelante. es que para no ir muy lejos, yo supe del caso de una amiga que en la San Carlos, en veterinaria, estaba en la maestría presencial y a uno de los doctores se les ocurrió decir de que si no tenía la vacuna, no podía compartir ahí en los laboratorios y todo. Y eso la universidad no lo tenía normalizado ni nada, entonces él lo puso así y la chica decidió cambiarse de línea de maestría, ¿verdad? Y prefirió salirse y me dice, estos cuates se van a tomar juntos, mijo, y andan ahí en los antros tomando, y ¿cómo se llama? Y en la universidad poniendo normas de que era prohibido porque era un riesgo para ella, que no estaba vacunada, como que ya estaban inmunes todos los demás. Y que al final quedó bien ridículo porque al final la chica ya salió y todo, pero pues ya nunca más fue amigo de ese doctor, ¿va? Porque aparentemente era amigo y él puso esa norma a su antojo, ¿me entendés? Y la universidad no lo paró a él, ¿no? Ahora, ahí en ese caso, por ejemplo, que la universidad es una institución, ¿verdad? Normalmente dice, ¿verdad? La norma dice que es un documento establecido por quién, por un consenso y aprobado por un organismo reconocido, ¿verdad? Si, por ejemplo, eso hubiese sido una norma de la Universidad de San Carlos, ¿quién tendría que haberlo aprobado? El Consejo Superior Universitario. Así es, ¿verdad? Entonces, al no estar así, ella podría seguir sin ningún problema. No sé si me explico. Porque ahí sí que vamos a decir, catedrático no es el dueño del lugar, ¿verdad? Cuando es el dueño, digamos, de la empresa, ahí sí que a veces uno no puede hacer nada porque al final él hace lo que quiere con su empresa, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, una vez no esté violentando ningún tipo de derecho como tal, ¿verdad? Que esté superior a él. Pero así como en este caso, digamos, no cumple con esta situación, ¿verdad? Sin embargo, pues a veces ya sabemos que se puede complicar el asunto, ¿verdad? Si sobre todo si ya se pone a retar a algunos docentes, pues puede ser que ellos dentro de esa libertad que puedan tener, pues puedan afectar a alguien. No digo que así sea la regla común, pero podría pasar, ¿verdad? Pero con el concepto de norma, no aplicaría a él, ¿verdad? O sea, él no podría decir eso por norma, ¿verdad? Quizás por un
nice to have, dirían por ahí, ¿verdad? Me gustaría tener que todos estén vacunados, pero no puedo obligar a nadie. Pero, pues, como se ve de todo, ¿verdad? En nuestra alma mater, ¿verdad? Entonces hay que estar muy atentos a eso, ¿verdad? Pero sí puede pasar. Entonces, normas internacionales, regionales, nacionales y de empresa. ¿Qué es una norma internacional? Por naturaleza y por excelencia, ¿verdad? Y creo que todos hemos oído eso desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Una norma que ha sido adoptada por una organización internacional de normativas y que son accesibles al público. ¿Qué queda ahí? La ISO, ¿verdad? La ISO es una norma internacional, ¿verdad? Para que ustedes empiecen a ver, digamos, ese tema de la clasificación según su aplicación, ¿verdad? Entonces, una norma internacional sería la ISO. Una norma regional podría ser, por ejemplo, adoptadas por, digamos, organizaciones de tipo regional, ¿verdad? Está como la COPAN, que es la Comisión Panamericana de Normalización. Está COPANT, que es la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, y COPOLCO, que es el Comité sobre Políticas de los Consumidores, ¿verdad? Son algunas de las que podríamos tomar como referencia. Y miremos una norma nacional, una norma a nivel Guatemala, ¿verdad? COGUANOR, ¿verdad? ¿Sí? Que es, en este caso COGUANOR, pues es una entidad, ¿verdad? Multisectorial, independiente y autofinanciable, reconocida nacional e internacionalmente, ¿verdad? Dirigida a la gestión de la normalización con la participación y en apoyo a todos los involucrados en respuesta a las necesidades del país y a los retos de la globalización, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la misión de COGUANOR, verdad? Es la entidad reconocida mundial e internacionalmente que gestiona la normalización técnica, ¿verdad? Y actividades conexas, ¿verdad? Para propiciar la obtención de productos y servicios de calidad, contribuyendo a mejorar la competitividad y la calidad de vida, así como generar confianza entre los sectores involucrados, ¿sí? Entonces, esta es la visión de COGUANOR. ¿Qué es lo que hace? Pues aquí viene un poquito de la parte legal, ¿verdad? Que habla acerca que viene de conformidad con el artículo 1 del decreto 1523, ¿verdad? Se crea la Comisión Guatemalteca de Normas COGUANOR, que es el organismo nacional de normalización, ¿sí? Entonces, ¿quién rige la normalización en Guatemala? COGUANOR, ¿verdad? Y está adscrito al Ministerio de Economía, la cual lo ratifica en el decreto 78/2005, donde habla acerca de la ley del Sistema Nacional de la Calidad, ¿sí? Que la principal función de COGUANOR es desarrollar actividades de normalización que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas nacionales y elevar la calidad de los productos y servicios en dichas empresas, ¿verdad? Que dichas empresas ofertan en el mercado nacional e internacional, ¿verdad? Y su ámbito de actuación abarca todos los sectores económicos, y las normas técnicas que COGUANOR elabora y publica y difunde son de observancia y de uso y aplicación, ojo, voluntarios, ¿sí? O sea, no es que a mí me obliguen a, ¿sí? Por eso es que decimos que la norma, ¿verdad? Es una norma de referencia normalmente. O sea, si yo quiero hacer agua potable, pues yo me puedo inscribir a la norma de COGUANOR, ¿sí? Que me acredite un laboratorio de que estoy cumpliendo con COGUANOR y salgo a la venta, ¿sí? Y yo como cliente, ¿sí? Como usuario de agua potable, pues lo que espero es que el que me vendió esa agua se suscriba a la norma de COGUANOR en materia de agua potable, ¿sí? Y que cumpla con un pH aceptable, ¿sí? Y que cumpla con un tema de color aceptable, ¿sí? Contenidos de nitrógeno y ese tipo de cosas, ¿verdad? Al final, que realmente el agua sea potable, ¿sí? Que no traiga metales, por ejemplo, ¿sí? Que no venga contaminada, ¿sí? Que venga clorada, ¿sí? Que no venga con alto conteo de coliformes, ¿verdad? Porque todo eso puede pasar, ¿sí? Todo eso puede pasar. Entonces, hoy en día hay muchas empresas que, por ejemplo, ya no venden el agua embotellada, sino que te venden un sistema de purificación, te lo rentan, ¿sí? Nosotros trabajamos con una empresa, se llama Puramatic, se llama,
y ellos lo que te están vendiendo, te están rentando es un sistema de filtración, ¿verdad? Donde, digamos, para nosotros en planta ha sido mucho mejor porque antes era el tema de estar manejando tambos de agua salvavidas, ¿verdad? Y ahora se pone en planta y pues se hacen sus análisis que cumplan contra la norma por un laboratorio. Ellos hacen sus análisis, nosotros hacemos nuestros análisis para saber que estamos en cumplimiento. Pero todo es circunscrito bajo esta norma que no es obligatoria, ¿sí? Sino que es de referencia, pero se creó precisamente para normalizar el tema de agua, en este caso potable, ¿sí? Para consumo humano. Entonces, normas de empresa pues contienen aspectos que no están contemplados en las normas nacionales, ¿verdad? Como por ejemplo, una norma, digamos, de empresa, que ustedes me podrían decir, compártame alguna norma que creen ustedes que su empresa puso y que es muy particular de su empresa. Algo que les venga a la mente, alguna norma que hayan puesto ustedes dentro de su empresa. ¿Quiénes utilizan uniforme? ¿Sí? O sea, el uniforme podría ser algo que normalice la empresa, ¿sí? O sea, por inocuidad nos pueden pedir que usemos cofia, que utilicemos cierto vestuario, pero no nos pueden decir a que sea uniformado, ¿sí? Una vez todos cumplan, no necesariamente tendría que ser uniformado, ¿sí? Pero muchas empresas adaptan eso, ¿verdad? De normalizar el uniforme, ¿sí? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué otra cosa creen ustedes que ejemplos de sus empresas? Piensen en su empresa y digan esto sí es algo muy propio de mi empresa. Es una norma muy propia de mi empresa. ¿Qué les suena? Los horarios de refacciones y almuerzos, dependiendo del proceso en que está la fábrica. Pues sí, podría ser, ¿verdad? Que se establezcan diferentes horarios. O sea, estamos obligados a cumplir ciertas cosas que nos pide el reglamento, bueno, el código de trabajo, ¿verdad? Pero la empresa puede definir cómo lo hace, ¿sí? Porque puede decir, tal línea se va a tal hora y tal línea a tal hora. Eso ya lo definió la empresa. ¿Está cumpliendo con el código? Sí, pero él dice cómo. ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿Sí, Mario? algo sobre la salud y seguridad también podría ser una norma interna. Ok, como por ejemplo, ¿qué podría ser, Mario? En el caso de nosotros tenemos que establecer como una especie de normas, de reglas, perdón, en donde están clasificadas en 5. Y la primera podría ser una de nunca pase por encima o interfiera con ninguna disposición de seguridad, ni permita que otra persona lo haga sin importar su nivel jerárquico. Muy bien, muy bien. Y Entonces así eso se ya, enumeran las demás, ¿verdad? Pero sí están, digamos, lo podríamos tomar como una norma que se debe cumplir internamente. así es, ya se vuelve un código de conducta, ¿verdad? Sí, Sí. Entonces el debe y el no debe, ¿verdad? Dentro de la empresa, ¿verdad? Porque hay empresas, por ejemplo, que dentro de sus instalaciones tienen caminamientos, ¿sí? Y yo solo puedo caminar por ahí. Si yo me salgo de eso, yo estoy infringiendo la norma, ¿sí? Recuerdo que platicaba hace poco, nosotros estamos haciendo un traslado de maquinaria ingeniero, y perdone, adelante. en el caso también de nosotros hay una especificación o normativa interna. Todos sabemos de que el peatón lleva la vía, perdón, en el tema de, de la circulación de vehículos internos o en cualquier otro lugar. Pero ahí con nosotros, como hay mucha movilización de maquinaria pesada, entonces ahí los papeles cambian. Ahí la vía la lleva el vehículo pesado y ya no lo lleva uno como peatón en ciertas áreas, ¿verdad? Y ya Ajá. están identificadas y normalizadas de que uno debe esperar a que pase el vehículo para uno poder cruzar o ir o trasladarse a otro lado. Ujú, así es. Muy bien, excelente. Eso es un muy claro ejemplo, ¿verdad? De algo que es muy particular y muy propio, ¿verdad? Y sus razones tiene que tener, ¿verdad? Les iba a poner un ejemplo de una persona que hace servicios de transporte, ¿verdad? De maquinaria. Y hablábamos de que con un foquito que no tenga en algunas empresas no lo dejan entrar, ¿sí?
Entonces va de regreso, ¿verdad? Va de regreso el camión hasta que tenga todos sus focos. ¿Por qué? Porque es parte de la norma de la empresa. Quizás, no sé, ¿quién norma, quién ve el tema del cumplimiento, digamos, vial y de las luces de los vehículos? Pues quizás la parte de la policía de tránsito, pero quizás no son tan estrictos como yo puedo serlo dentro de mi empresa y decir, si usted tiene algún farol malo, no entra, ¿sí? Si usted tiene una llanta lisa, no entra a las instalaciones, ¿sí? Porque eso es parte de lo que en algunas empresas se dan esa característica, ¿sí? Eh, antes de pasar a las siguientes, que son normas de asociación, ¿verdad? Porque esas son las que siguen. Ya vimos las normas internacionales, las regionales, ¿verdad? Las nacionales y las de empresa, ¿verdad? Ingeniero, Adelante, perdone que le interrumpa. Tal vez ya a no te nivel de preocupes. información general, digamos, como una norma establecida actualmente, y por si alguien de ustedes tiene a bien visitar cualquier sede de la empresa, no se les olvide tener presente o vigente la licencia de conducir, sea de moto, sea de vehículo, y portar su equipo de protección. A nosotros como colaboradores, de igual manera, si viajamos en vehículo, sea motocicleta o carro normal, no nos dejan ingresar Mm, porque tenemos que estar vigentes con las licencias. Entonces, y si queremos evadir una garita, por ejemplo, la entrada principal para colaboradores de la empresa, y queremos trasladarnos para donde está donde entran los proveedores y contratistas, no nos dejan entrar, aunque dejemos el vehículo en esa parte. Entonces es algo bien complicado que se está volviendo actualmente con nosotros. Y como les comentaba, si alguien de ustedes tiene en algún momento visitar cualquier sede de la empresa, pues tener presente eso porque sí se lo van a pedir y no los van a dejar entrar. ok, sí es interesante porque hasta en algunas colonias, ¿verdad? Le dicen a uno que si su licencia no está vigente, no lo dejan entrar a uno. Eso es interesante porque al final uno dice, bueno, sí, ¿verdad? No estamos en cumplimiento. Entonces, y son reglas de la empresa y nos toca alinearnos con ellas, ¿verdad? Em, bueno, déjenme ver, solo estaba viendo acá y no sé qué pasa, porque hoy me pasa exactamente lo mismo. Hoy les voy a compartir aquí mi pantalla. Hoy nuevamente me ponen como que no, como que no me presenté a clases. Y estamos desde las 7, eso sí. Estamos ahí, entonces vamos a tener que ver qué pasó. Pero ¿les parece si hacemos una pausa? Está bien, ingeniero. Sí. Gracias. Va, nos tomamos unos Está bien, 25 minutos. Si gustan, nos regresamos a las -10. ¿Sí? Muy bien, Sí, gracias. gracias. Va, de acuerdo, pues. Nos vemos en unos minutos. Recording stopped.
Recording in progress. Bueno, muy bien. Arrancamos. Sí, ingeniero, démosle. Muy bien, excelente. Solo déjenme checar aquí si ya nos... Bueno, muy bien. Voy a compartirles mi pantalla. Y... Bueno, vamos a ver, como les comentaba, ya vimos las normas, pues según su aplicación, ¿verdad? Y pues tenemos estas normas que son de asociación, ¿sí? Está la ASME, ¿verdad? La American Society of Mechanical Engineers, SAE, que es Society of Automotive Engineers, AWS, que es el American Welding Society, y ASTM, que es el American Society for Testing and Material, ¿verdad? Que creo que son de las que podríamos en algún momento tomar nosotros de referencia, ¿verdad? De lo que, pues en el ámbito, en el lado de mantenimiento que podríamos tomar en consideración. Entonces, estas se les conoce como normas de asociación, ¿verdad? Que tiene que ver con un tema de que yo me quiero vincular con ellas en función del giro de negocio en el que estoy, ¿verdad? Vamos a ver algunas definiciones. Hay una en particular que quiero que podamos trabajar en conjunto y los vamos a poner ahí en salas para que hagamos una pequeña definición. La primera, pues, tiene que ver con el tema de reglamento, ¿verdad? Que pues veníamos de norma. Un reglamento dice que es un documento que proporciona las reglas de carácter obligatorio y que han sido adoptadas por una autoridad, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de un reglamento. Otro concepto bien interesante que vemos en la parte de normalización es la especificación técnica, que dice que es un documento que establece las características de los productos o servicios, tales como niveles de calidad, rendimiento, seguridad o dimensiones, y puede incluir terminología, símbolos, métodos de ensayo, embalaje, requisitos de marcado o rotulado, y puede adoptar la forma de un código de práctica, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros decimos, pasame las especificaciones, ¿verdad? Pero tiene que ver con esto, ¿verdad? Que es la forma en que nosotros vamos a crear un marco para referencia, ¿verdad? Luego está un código de práctica, ¿sí? Que es el documento que describe las prácticas recomendadas para el diseño, fabricación, instalación y mantenimiento o uso del equipo, instalaciones, estructuras o productos. En otra palabra, se podría decir que estas son las que se dicen en el lado de, digamos, como conocidas como las best practice, ¿verdad? Que son recomendaciones, son aspectos ya probados por alguna industria y que pues nosotros podemos utilizarlas como una referencia para este tipo de, digamos, podemos ver como por ejemplo una best practice podría ser la forma de almacenamiento, ¿verdad? De ciertos insumos o materiales o ciertos productos. Una best practice podría ser la forma de codificación, ¿verdad? De algún tipo de señalización en una planta industrial. Una best practice podría ser el tema de definir caminamientos en un parqueo, ¿verdad? Sobre una instalación industrial o un parque industrial, ¿verdad? Entonces, al final, las best practice o códigos de práctica, pues nos recomiendan digamos, hacer algunas tareas que nos pueden hacer, digamos, cumplir con un mejor estándar, ¿verdad? Está el tema de regla de origen. No sé si ustedes habían escuchado este tema de regla de origen. ¿Les suena en algún momento haber escuchado tal vez quizás la palabra nacionalización? Porque dice conjunto de regulaciones que permiten establecer el origen de las mercancías o nacionalidad para que ésta pueda tener derecho a venderse libre de impuestos de importación dentro de una zona libre de comercio. ¿Les suena esto de nacionalización o regla de origen? No, ingeniero. ¿No? Bueno, una regla de origen, vamos a ver, con un ejemplo puede ser el tequila, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que el tequila tiene, digamos, una categorización de denominación de origen? ¿Sabían esto del tequila? ¿Les suena a alguien que haya escuchado por ahí
cómo está el tema del tequila. No, digamos, no todos, a pesar de que podamos cultivar ágave y destilar, no podemos hacer tequila, ¿verdad? Por ejemplo, en México, hay 5 estados de México, ¿verdad? En los cuales tienen esa denominación de origen, donde, por ejemplo, esos 5 estados son los únicos que le pueden llamar tequila a esa bebida alcohólica, y para todos aquellos que hagan, digamos, una bebida basada digamos, del ágave, digamos, no le pueden llamar tequila, sino que le llaman mezcal, ¿sí? Entonces, si por ejemplo ustedes ven que dice mezcal, es porque ellos no pueden utilizar la denominación de origen porque no fue fabricado ni cultivado dentro de esos 5 estados mexicanos. Entonces, solo esos 5 estados pueden llamarle tequila a esa bebida. Todos los demás que cultiven fuera de esos 5 estados mexicanos tienen que llamarle digamos, mezcal, ¿verdad? Que así es como han entrado algunas bebidas. Entonces, situaciones como esas, ¿verdad? Pero vamos a ver por acá. Sí, por ahí están, ¿verdad? Estado de Jalisco y todo su territorio, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Guanajuato, sí. Pero digamos son 5 los que tienen esa denominación de origen, ¿verdad? Ahora, a nivel fiscal, digamos, muchas veces nosotros podemos tener ciertas, en Guatemala, por ejemplo, ciertas distinciones. Si mi producto yo lo puedo decir que es un producto con una regla de origen, es decir, todos los materiales y todo lo que fue necesario para su fabricación, ¿verdad? Empaque y distribución son con materiales de origen nacional. Entonces yo puedo decir que es un producto que cubre con una regla de origen, ¿sí? Por ejemplo, si yo fabrico lápices, ¿verdad? Pero pues la madera o la fibra de madera viene de materiales de Guatemala, pero pensemos en que la mina que está aquí en el centro, esa sí ya vino no sé, vamos a decir, inventémonos por ahí, de Chile, por ejemplo. Entonces yo ya no puedo decir que este lápiz es denominación de origen o con regla de origen, porque sus materiales no son directamente de Guatemala, sino que hay una parte que yo ya traje desde fuera, ¿sí? Y que ya venía transformado, que en este caso es la mina, ¿sí? Nosotros tuvimos un problema con un producto donde nosotros traíamos diferentes materias primas, pero todo se transformaba aquí en Guatemala. Sin embargo, había una materia prima que decía que ya venía como micronizada. Entonces ellos decían, este ya viene procesado y ustedes ya solo lo están complementando. Entonces, no pueden decir que es un producto de origen porque ustedes trajeron algo previamente procesado, ¿verdad? Situación que era un tema más que todo de la forma en que le habían llamado en la factura a la materia prima, y no es que tuviera un proceso como tal, pero daba a entender eso en la descripción de la factura. Entonces, se tuvo que hacer una gestión ahí porque obviamente el que no fuera un producto con una regla de origen nos cambiaba a nivel fiscal algunas condiciones. Entonces, a eso se le conoce como regla de origen, cuando yo logro respaldar que el producto es 100% hecho en el país, ¿verdad? Y por eso es que cuando nosotros traemos un material, una máquina, un producto de otro país hacia Guatemala, hacemos un proceso que se llama nacionalización, ¿sí? Que en este caso es pagar los impuestos, ¿verdad? Correspondientes para decir que ya lo nacionalicé, y al ser ya nacionalizado, yo ya lo puedo utilizar, ¿sí? Pero una vez entra el producto y yo no lo nacionalizo, es decir, no hago ese pago de ese gravamen, digamos, fiscal, entonces el producto se podría decir que no debería de poderse utilizar dentro de las, digamos, de las fronteras, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con el contrabando, ¿verdad? O sea, el contrabando dejaría de ser contrabando en el momento en que yo lo nacionalice, en el momento en que yo pague cierta cantidad de impuestos, ¿verdad? Pero a esto se refiere con eso. No sé si hay alguna duda, algún comentario con lo que llevamos acá.
Vamos bien, ingeniero, gracias. ¿Qué pasaría si alguien quiere hacer un ron Zacapa en Huehue? Bueno, lo que pasa, bueno, primero lo que vemos aquí es que el tema de marcas, ¿verdad? Es un tema importante porque, por ejemplo, yo puedo tener un registro sanitario para hacer un ron, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, voy a hacer un ron y lo voy a hacer en Huehuetenango, que es lo que nos pregunta por aquí Juan José. Dice, ¿qué pasaría si alguien quiere hacer un ron en Huehuetenango? Entonces yo puedo obtener una licencia sanitaria, por ejemplo, que yo tengo mis instalaciones, ¿verdad? Puedo destilar y puedo hacer cualquier bebida alcohólica, ¿verdad? Y resulta que entonces como yo tengo esa capacidad, yo puedo venir y solicitar un registro sanitario para hacer un ron, ¿sí? Y entonces el Ministerio de Salud puede venir y extenderme un registro sanitario, ¿verdad? Pero dentro de ese tema de registro sanitario entra un tema que se llama marca, ¿sí? El registro de marca. Antes de que siga, Juan José, ¿querías agregar algo? Sí, que no, yo lo ponía, mira, pues un poco por broma también, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala quien se mete en ese camino de hacer licor le va a ir mal, ¿me entiendes? Por decirte algo, fíjate que nosotros nos tocó ir a ver una empresa que al final la compramos, el cuate que se trajo su línea de llenado de China, todo de preparación con sus intercambiadores de calor y toda su cuestión. Y Casey se puso a traer concentrado de licor y a hacer octavitos, o sea, la Ajá, mitad de un octavo, de 6 avos, o sea, él estaba haciendo tipo chiricuta, o sea, aquel gachito. ajá. Y Casey se enteraron ahí rapidito que ese cuate estaba llenando ahí en carretera El Salvador, estaba llenando esa cuestión y el poder que tienen, va, el cuate había sacado sus papeles y todo y tenía su licencia sanitaria y al voladito le volaron la licencia sanitaria, ¿no? Él tenía derecho a hacer licor, pero media vez estaba haciendo ese octavito, no, entonces lo, lo sacaron, ¿no? Y al final esa línea la terminamos trasladando a otro lugar para llenar agua carbonatada, bebidas carbonatadas. Como te decía, pues, Pues, por esa broma, porque aquí en Guate es como que hay ciertos productos que no le vas a poder entrar, pues, ¿me entiendes? sí, no, lo que pasa es que dentro del registro de marca, por ejemplo, ellos cuidan mucho el tema del registro de marca. Habría que ver cuál fue el argumento, ¿verdad? Técnico para poder darle de baja, ¿verdad? Pero, por Sí, no, ejemplo, no, solamente fue que era licor, vamos, era licor, estaba haciendo su envase pequeñito, o sea, para gente de plano de escasos recursos. Y, ajá, y no, aquí no se vale quien se mete a hacer licor, es como decir hacer cerveza casera. O sea, hay muy buenos ingenieros químicos que pueden hacer una buena cerveza, pero ¿qué? Se van a meter a hacer cerveza artesanal y se los van a comer, ¿me entiendes? sí, Esas sí, cosas hay que saberlas, pues, ¿me entiendes? no, claro, claro. De Mm. hecho, por ejemplo, y si construimos el ejemplo sobre lo que ponías ahí en broma, ¿verdad? En el caso del ron, ¿verdad? Ajá. Eh, Cualquiera podría hacer un ron, ¿verdad? Pero, y Eh, sobre todo, pues para tu consumo personal, digámoslo así, ¿verdad? ujú, En el momento en que tú lo quieres comercializar, entonces ya entras tú a tener que ujú. cumplir con cierta normalización, ¿verdad? En este Exacto. caso, pues que tus instalaciones estén autorizadas para este tipo de giro de Sí, negocio. así es. Y luego, con el tema de los registros, pues al final, los registros del Ministerio de Salud a veces emite a, ¿cómo podríamos decir? A, a diestra y siniestra, ¿verdad? Emite algunos registros Eh, sanitarios y ujú, después tienen que venir a corregir la plana, ¿verdad? Sobre todo cuando alguien ya les hizo la tarea de decir, mira, ¿por qué le diste ese registro a esta persona? ujú, Si está esto y esto, ¿verdad? ujú. Entonces está por el lado del Ministerio de Salud, pero también está el tema de registros de marca. Y digamos, hay marcas que pueden llegar a tener una situación denominativa. No sé si ustedes Sí. se han dado cuenta, por ejemplo, de, del, ¿cómo se llaman estos? El choripán, ¿sí? De los Ajá. gauchitos, ¿sí? Ujú. ¿Por qué ustedes no han visto en otros lugares que la gente publique que vende choripanes? Y choripanes es una situación muy común, digamos, o sea, en Argentina, en México venden mucho el tema del choripán, ¿verdad? Eh, pero yo, por ejemplo, podría agarrar un pan y meterle una salchicha y decir, miren, estoy vendiendo choripanes, pero esa marca se la dieron como denominativa a los gauchitos,
¿sí? Ujú, Entonces, si por ejemplo yo pongo un restaurante y digo que vendo choripanes, inmediatamente me caen porque esa es propiedad de marca ujú. de ellos, ¿verdad? Entonces, tiene que decir uno un pan con chorizo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, esa marca ya fue, ya es como denominativa y hay algunas que no deberían de ser denominativas. Por ejemplo, vamos a decir, esta marca, son marcas que se vuelven después la forma en que le llamamos a las cosas, ¿verdad? Como por ejemplo Kotex, ¿verdad? Kotex, hoy en día, digamos, cuando uno se refiere a una toalla sanitaria femenina, ¿verdad? Mucha gente dice un Kotex, pero Kotex era la marca como tal, Ujú. ¿verdad? Pero ahora se volvió algo que ya no podrían darle esa marca denominativa a ellos porque ya es la forma en que se le conoce a el producto. Ujú. Sin embargo, algunas marcas sí son otorgadas, ¿verdad? En este caso, en el caso de Ron Zacapa, seguramente, eh, eh, digamos, se conoce como denominativa porque ya nadie más podría ponerle ese nombre porque ya fue denominativa, ya la tienen ellos más que blindada seguramente, ¿verdad? Seguro. Igual el FAB dicen por acá, ¿verdad? Es la marca, pero ya la gente dice, deme un FAB, ¿verdad? Ya uno piensa en jabón, en detergente, ¿verdad? Y eso es lo que viene. Pero si la marca está denominativa, es tuya, Juan José. O sea, por Ujú. ejemplo, si tú Sí. tienes una marca como, digamos, una marca que ya, digamos, tú le llamaste así a tu producto y otro lo pone, tú puedes ir a hacer que quiten la publicidad y que quiten todo lo que Sí. hayan hecho porque no lo pueden utilizar, ¿verdad? No, y es que fíjate que sí vale la pena, digamos, saber bien, digamos, que todo se norme, ¿va? Porque también hay gente muy aventada, muy atrevida ¿va? Entonces, no sé si te has dado cuenta que, digamos, en El Salvador había mucho, como es de mucha demanda de licor, hacían licor casero y ellos no sabían me imagino, de alguna destilación y todo, y dejaban algún veneno al licor que hasta ciego dejaba a la gente. ¿Te Ajá. acuerdas que hubo un tiempo de que se estaban quedando ciegos muchos salvadoreños de que se contaminaban con ese tipo de licor, ¿no? Fíjate. Así es, así es. Ujú. De hecho, pues todo el tema de registro de marcas es todo un tema. Incluso el Ministerio Público tiene, por ejemplo, un área donde hablan de propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, de donde uno podría ir a dejar, digamos, abrir un caso por este tema o este tipo de situaciones. Y obviamente está el tema de registro de marcas y patentes, ¿verdad? Que ese es todo un tema y que ahí muchas empresas, pues, se unen a ciertos consorcios legales para proteger su marca, ¿verdad? Que al final la marca es a veces un activo de los más fuertes, ¿verdad? O sea, 35 millones de dólares, si no estoy mal, valía la marca de Coca-Cola y similar la de PepsiCo, y imagínense de muchas otras marcas más, ¿verdad? Entonces, en Guatemala siempre está esa misma normativa, lo único es que a otra escala, ¿verdad? O sea, son algunos los que cuidan mucho ese tema, ¿verdad? Como por ejemplo un pollo campero, ¿verdad? Digamos, yo no puedo venir y copiar esos colores y copiar ese tipo de letra y eso hoy en día se está viendo muy marcado, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente la regla de origen tiene que ver con la nacionalidad, obviamente, es cumplir con todos los criterios para decir que el producto es 100% nacional, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del chocolate, ¿verdad? El chocolate, nosotros si podemos decir que es un chocolate nacional, tiene que ser hecho con cacao nacional, ¿verdad? Y procesado 100% por nosotros, ¿verdad? En el momento en que yo traiga cocoa o manteca de cacao o cacao de otro país, yo ya no puedo decir que es nacional, ¿verdad? Entonces nosotros en todos los empaques donde decimos que es chocolate nacional, tenemos que saber y garantizar y diligenciar que todo eso venga con materias primas hechas en este caso, pues del país, ¿verdad? Entonces, así es como se ve y dentro de los procesos de nacionalización, siempre ustedes tienen que considerar ese punto, ¿verdad? De que ustedes cuando vayan a tener una máquina, les vayan a vender una máquina, ustedes vean si ya fue nacionalizada, es decir, si contó con todo el pago de impuestos necesario para que sea una máquina que puede, digamos, ser utilizada en el país. ¿Por qué?
porque podría haber una máquina dentro de Guatemala y que no haya pagado impuestos. Sí, posiblemente si haya sido solo un tema de transición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo vengo con una máquina que la traslado de México hacia Panamá, pero de repente alguien la bajó en Guatemala, pues esa máquina no oficialmente no ha sido nacionalizada, ¿sí? Se metió y podríamos pensar que de manera ilegal, ¿verdad? Pero hay que poner mucha atención con eso, ¿verdad? Porque si no me pueden botar toda la situación. Entonces, en temas de marcas es un tema bien extenso, pero para que usted sepa, pues al final de cuentas uno emite una licencia sanitaria y esta va amarrada a una marca, ¿sí? Y yo debo de tener ese registro de marcas, ¿verdad? En marcas y patentes. Luego viene un tema que se conoce como reglamento técnico, ¿verdad? Que es un reglamento que proporciona requisitos técnicos, bien sea directamente o por referencia o incorporado al contenido de una norma, una especificación, un código de buena práctica. En este caso vemos el RTCA, ¿sí? El Reglamento Técnico Centroamericano, ¿verdad? Para hacer alimentos, ¿verdad? Para hacer bebidas, para hacer productos farmacéuticos, ¿verdad? El RCTA tiene diferentes tipos de reglamentos en función de lo que nosotros vamos a manufacturar, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, estos reglamentos se adoptan como un marco de referencia para las guías de auditoría de los ministerios, ¿sí? Entonces, si por ejemplo